que no le debes de hacer una transmisión automática, bueno, pues que estás en drive, ¿no? Y de repente vas a 40 y quieres meter reversa de no, digo, no. No, espero que no estés pensando en eso, ¿no, Héctor? No, mi querido Pedro, pero mucha gente sí lo hace, que es lo más complicado del asunto. De veras. Sí, por ahí nos llegan cada pregunta luego a través de redes sociales, de Central FM-bajo, ahí para que nos escriban, o también en Héctor Ocampo, arroba Héctor-Campo, ay, a mí se bolas, perdón. Ajá. Pero a veces sí nos pasa que nos dicen, oigan, es que pasó esto con la caja, pues ¿qué hiciste? Eso, iba en drive y de pronto le puse en R porque pues quería ir de reversa rápido, y hay algunas cajas que se protegen. La mayoría de los autos más nuevos. Sin embargo, hay otras que finalmente el movimiento es mecánico y lo que puedes ocasionar es que precisamente haya pues tal cual una ruptura del clutch, de todos los engranes, y pues tengas que cambiar la caja y puede ser muy costoso, mi querido Pedro. Entonces, oye, hay que ahí está tu perro, ¿verdad? Sí, aquí está la Lulú, es correcto. Ahí es la Lulú. Es la Lulú de 14 añitos, mi querido Pedro. Pues ya es como de la familia, tú. Sí, tiene ya un buen rato con nosotros y ahorita está tranquila, espero que no suceda nada que haga que salga su brote histérico. Y ya salió aquí los míos. Y nos permita continuar de manera un poco más formal, digamos, el asunto, ¿no? Pero sí, Pedro, hay preguntas muy buenas que nos hacen sobre el tema de qué hacer con la caja automática. Y hay algunos consejos, unos muy lógicos, como el que bien mencionas, pero hay otros que son dudas que a veces son un poco válidas. Muchos nos preguntan, a ver, voy en autopista de bajadita a 80, a 100 kilómetros, pues si le pongo en neutral, ¿voy a ahorrar combustible? No sucede, no va a suceder. Regularmente los autos más modernos y las cajas más modernas hoy lo que permiten es que aunque vayas en drive y no vayas acelerando, haya un cierto límite o corte de consumo de combustible. Digamos, envía menos combustible porque el sistema entiende que no estás acelerando y que no necesitas tener más inyección de combustible. No quiere decir que se corte por completo, aunque hay vehículos, los más nuevos, los que se les empiezan a llamar mild hybrids o híbridos de medio pelo, por así decirlo, que tienen un sistema de acoplamiento del motor eléctrico que sí corta por completo la inyección de combustible y deja que los pistones vayan trabajando libremente para que no haya consumo. Lo interesante es que, o lo más peligroso, es que si tú lo pasas a neutral en una circunstancia así y vas distraído y hay alguna situación donde tengas que esquivar, rebasar o algo, pues vas a tardar más porque vas a acelerar y no vas a tener la velocidad engarzada, entonces puedes tener allí incluso hasta un accidente, puede ser peligroso. Otra cosa que también cometen mucho el error es cuando estoy detenido, me conviene ponerlo en neutral para también ahorrar combustible, tampoco es buena idea. Los sistemas ya de las cajas lo que permiten cuando lo pones en drive, digamos que el torque del motor incluso hasta se limita. Si tú lo pones en neutral, el ralentí, que es el movimiento libre que tiene el motor cuando no está el movimiento, el taca, 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 taca que se escucha en los motores, puede llegar a ser más alto incluso cuando lo pones en neutral. Entonces vas a tener más consumo. Y pasa lo mismo. Incluso, por ejemplo, si llegara alguien a golpearte por detrás, no vas a tener una velocidad que te permite incluso frenar el motor, que hay muchos sistemas que funcionan así cuando hay un accidente. Y si lo tienes en neutral, pues te vas a ir libremente. Es también riesgoso en ese sentido. Otra práctica también muy negativa y que puede dañar mucho a las transmisiones automáticas es que cuando acelero, estoy por ejemplo en el semáforo y lo tengo en parking, empiezo a acelerar y le pongo drive. Y entonces ocasiona que haya un patinamiento del clutch y eso puede llegar a generar lo que sucedía con los vehículos manuales, ¿no? Que querías arrancar como patinando, no va a pasar en una caja manual y lo único que vas a hacer es el desgaste. Y uno de los errores también más graves, mi querido Pedro, cuando a veces llegamos a estacionarnos, que ya nos detenemos, a veces dejamos el coche quizás en una pequeña pendiente, o de plano llegamos, estamos parando y antes de que terminemos de pararnos le ponemos el parking y eso ocasionamos un freno a través de la caja que puede ocasionar daños a largo plazo, pero el más constante y el que menos cuidamos y el que termina generando a largo plazo también daño es el que les decía, llegar y detenerse en una pendiente y ponerle parking y detener el motor, el peso, la caja, todo lo del coche con la caja de transmisión y no con el freno de mano. Lo recomendable es llegar al lugar donde nos vamos a detener, primero ya que estamos detenidos, ponemos la caja en la N de neutral,
ponemos el freno de mano, soltamos el freno, ya que el coche descansó en el freno de mano, ahora sí, ya ponemos la P de parking, para que entonces vayamos cuidando poco a poco el vehículo, porque luego les va a pasar, por ejemplo, que estás en la pendiente o en algún lugar, prendes el auto y cuando quieres arrancar, notan a veces una especie de golpecito que se oye como un movimiento del auto que está generando que se desgaste, o sea, estás deteniendo todo el peso del auto en la caja, y la función de la caja automática no es detener el peso del auto, sino el freno de mano. Entonces, con estos consejos, mi querido Pedro, estamos seguros de que van a tener más cuidado con su transmisión y van a evitar desgastes prematuros o innecesarios para luego tener que hacer reparaciones costosas, porque las cajas son uno de los sistemas del vehículo que pueden ser más costosos de reparar, muy costosos, hablamos de decenas de miles de pesos si es que no somos cuidadosos, ¿no? Pues sí, fíjate que, bueno, a mí se me antojarían lógicas algunas de las formas en las que se usan. Digo, de hecho, las transmisiones automáticas son para que, pues nada más pongas un comando. Si acaso hay unos que se pasan a manual, pero en el momento en que se pasa a manual, pues las posibilidades son mayores en algunos vehículos. Pero pues la idea, mira, yo recuerdo cuando en mi niñez todos los coches eran estándar, todos. No había uno solo automático. Luego empezaron los automáticos de botones, que se trababan las varillas. Era un despiporre espantoso. Pero era como había el Lincoln, había el Plymouth, había el Dodge, había el Chrysler, había un Chrysler 300, había un Cadillac, ¿no? Que tenían una caja de mandos ahí, en donde estaban los botones, y ya, clic, plac, clic, 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 plac, y eran puros sistemas de varillas. Después se empezó a sofisticar hasta el punto en que hoy prácticamente el cambio es imperceptible. Sí. Y bueno, pues se necesita de veras mucha vocación para tronar esas cosas, pero pues tú le reportas que hay gente que así le hace, ¿no? Todavía sucede. Ya, si nos subimos en un auto que ya tiene, ya incluso se volvió a las botoneras, mi querido Pedro. Ya ahorita muchos autos ya es a través, si hay muchos vehículos ya de corte premium, o sobre todo los americanos, que ya van directamente a botones. Y la mayoría también de los coches de alta gama, ya casi todos son por pulsos, ¿no? Son palancas que tú solo mueves a un solo lugar y de manera electrónica se engarza la caja, se hace y es muy difícil que puedas llegar a cometer un error. Sin embargo, pues si tienes ganas, yo estoy seguro que de que se puede, o sea, puede llegar a suceder. Por eso, con estas recomendaciones tratamos de que un poco también la gente que igual no tiene un coche más de alta gama, pero que sí tiene un auto automático, aunque sea nuevo, que no tiene, por ejemplo, las botoneras o que no son pulsos eléctricos, que todavía mueves la palanca para pasar de drive a reversa o neutral, bueno, pues tengan un poco más de cuidado, porque sí podemos llegar a dañar la caja, e insisto, son las reparaciones más costosas que puedes tener en el auto, ¿eh? ¿Te imaginas? Ahora también otra cosa, que ahora ya las cajas traen hasta 8 velocidades, ¿no? Bueno, hay cajas de 10, Pedro. Hay la Lobo, la Suburban, hay autos el Corvette, el Mustang, son cajas ya de 10. De 10 relaciones. ¿El Corvette ya trae 10? Sí. El Corvette trae caja de 8, perdón. Pero el Mustang, la Lobo, la Suburban, por ejemplo, la Expedition, la Explorer, entre Ford y General Motors había una caja automática de 10 que es sumamente efectiva. La verdad, son cajas muy efectivas, muy silenciosas, y obviamente cuando tienes una caja con tantas relaciones, puedes tener motores un poco más pequeños, turbocargados, pero que trabajan en rangos de operación dentro de donde se entrega la potencia y torque del motor, mucho más cortitos, y tienes muy buen consumo de combustible y también desempeño. Hay una evolución interesante también en ese sentido. Bueno, pues impresionante todo lo que ha venido evolucionando toda esta industria, impresionante. Todos los días hay algo que nos sorprende. Como siempre, querido Héctor, te agradezco, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, mi querido Pedro. Muy buena semana para todos, y recordarles que toda esta información la pueden encontrar en soloautos.mx y en Central FM Online, para que todos los días estén bien informados y tomen muy buenas decisiones de compra. Gracias, querido amigo.